Una casa, tres fantasmas, un juicio y mucho dinero de por medio. Parece el argumento de una película, pero no lo es. Y en el vídeo de hoy investigaremos cómo es posible que una casa aquí en los Estados Unidos fuese declarada como embrujada por sentencia judicial. Para ello iremos a Nyack, un pequeño pueblecito que está a las afueras de Nueva York, a tan solo 30 minutos en coche. Pero yo no tengo coche, así que me toca ir en transporte público. Vámonos. La forma más sencilla de llegar a Nyack, o Nyack, como se le dice correctamente, es a través de un autobús directo. Sin embargo, la primera gran complicación del día la descubriría nada más llegar a la estación de autobuses. Y la verdad es que no os voy a mentir, no sé si podría hacer este vídeo, ya que ir para Nyack está bastante complicado. El bus que iba a coger ya se fue y aparentemente no hay otro hasta mañana. Entonces he estado mirando en Google Maps alternativas, vamos a coger otra, vamos a ver a dónde nos lleva la aventura de hoy. Lo que más me preocupa no es tanto el ir, porque estoy seguro que de alguna forma u otra llegaré, sino el cómo voy a regresar. También os digo que estoy en pleno Washington Heights, ya me intentó parar un señor para preguntarme sobre la cámara, esperemos que nada pase, no tendría que pasar nada, pero bueno, siempre estás ahí con la preocupación, ¿no? Hostias, este es el bus. Bueno chicos, y cuando digo que este vídeo se está haciendo bastante complicado es porque de verdad se está haciendo bastante complicado. He tenido que coger un autobús desde Washington Heights hasta el Bronx, donde aparentemente dentro de unos 30 minutos o así va a salir un tren. Es que os lo digo desde ya, el transporte público de aquí de la ciudad de Nueva York está considerado uno de los mejores de Estados Unidos, pero paradójicamente es uno de los peores servicios de transporte público que yo he visto jamás. Claro, es que comparándolo con lo que estamos acostumbrados en España y Europa, de verdad que nada que ver. Vale chicos, pues ya estamos esperando el tren. En este caso voy a ir desde el Bronx hasta un pueblecito llamado Tarrytown y después de eso veremos a ver cómo llego a Nyack. Lo más guapo de todo esto es que aparentemente este tren va a recorrer por todo el río Hudson, así que vamos a tener unas muy buenas vistas durante el viaje. Dicho esto, ahí viene el tren. Bueno, ya estamos chicos en el tren y me hace especial ilusión que este sea el primer vídeo fuera de Nueva York. Es algo que tenía muchísimas ganas de hacer, encima con estas hermosas vistas. Justo cuando estaba bajando de Tarrytown, estaba pasando el autobús que me va a llevar a Nyack. Es un autobús que recorre todo el río Hudson desde la punta este, que es donde estamos, hasta la punta oeste, que es donde está Nyack. Así que estamos de suerte. Pues lo hemos conseguido, hemos llegado a Nyack por fin, después de 2 horas de trayecto. La verdad es que Nyack es un pueblo bastante colorido, bonito, progresista, al lado del río Hudson y a tan solo 30 minutos de Nueva York en coche. Es por eso que muchos neoyorquinos han decidido trasladarse a esta joya escondida del estado. Ya no solo por la calma y porque es bonito, sino porque además estas hermosas casas victorianas en este lado del río Hudson van a costar hasta un 30% menos que si estuvieran en el lado este. Pero quizás lo que pocos residentes de Nyack saben es que aquí en este lugar se encuentra la única casa embrujada por orden judicial en los Estados Unidos. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, vamos a empezar por el principio. Esta hermosa casita que tengo a mis espaldas se construyó en 1890 y durante muchísimos años fue una casa normal como cualquier otra de este hermoso pueblo. Como podéis ver, una hermosa casa de estilo victoriano, 7 habitaciones, 4 baños enfrente del río Hudson, la típica casa de ensueño americana. Pero la fama de esta casa cambiaría en 1960 cuando aquí se mudó Helen Ackley, la protagonista de nuestra historia. Nada más mudarse, Helen comenzó a afirmar a sus amigos y vecinos que en esta casa ocurrían hechos insólitos, cosas que no tenían mucha explicación. Ruidos que no se sabían de dónde venían, camas que se movían solas.
Incluso llega a afirmar que sus nietos recibían regalos de espíritus como joyas o anillos que desaparecían poco después. En 1977 Helen publicaría en una revista de difusión nacional un artículo donde relata todos los hechos paranormales que según ella ocurrían aquí en esta casa, ganándose así de esta forma la fama de estar totalmente embrujada. En dicho artículo Helen relata que aquí viven 3 espíritus, un matrimonio británico, Sir George y Lady Margaret, y un teniente de la Marina Revolucionaria cuyo nombre nunca se menciona. Lo más curioso de todo esto es que ella aclara que pese a todos los episodios de Poltergeist que aquí, según ella, ocurrían, en esta casa tanto vivos como muertos convivían en perfecta armonía. De hecho, el único episodio inquietante que se relata fue cuando el yerno de Helen aseguró que mientras él dormía se acostó en su cama el espíritu de una mujer. Pero quitando este horrible suceso, como decía aquí, todos convivían en paz. Pero los problemas vendrían en 1990, cuando Helen decide que ya no quiere vivir en esta casita y que se quiere trasladar a la Florida. Es ahí cuando la pone en venta. Es en este momento cuando entra en escena Jeffrey Stambovsky, un neoyorquino que decide comprar la casa por los $650.000 que se pedía y realiza el pago inicial de unos $32.000. Claro, Stambovsky, viviendo en Nueva York, era ajeno a la fama que tenía esta casa, pero cuando lo descubre una semana más tarde decide cancelar el contrato y pide su dinero de vuelta. Pero las cosas no eran tan fáciles, ya que cuando Stambovsky va a juicio, la corte entiende que el hecho de que esta casa tenga fama de embrujada no es motivo suficiente para echar para atrás una compra ya pactada. Además, en aquel momento todas las compras de vivienda se regían bajo la doctrina caveat emptor, que significa en latín que el comprador se cuide. Bajo esa doctrina es el comprador quien tiene que verificar el estado de la vivienda y por lo tanto asumir los posibles riesgos que ésta tenga. Pero no contento con esta decisión, Jeffrey decide apelar y es aquí cuando el caso se vuelve mediático. Y además añade una demanda a Helen por fraude. La demanda por fraude no llegaría a ningún sitio, sin embargo 3 de los 5 jueces sí llegaron a una conclusión, y es que ya que durante tantos años Helen Ackley había dicho tanto en prensa nacional como local que esta vivienda estaba embrujado, eso le impedía en corte negar la existencia de espíritus. Además, los magistrados señalan que el caveat emptor no se puede aplicar en este caso, ya que ¿cómo demuestra un comprador que la vivienda está embrujada? En plan, ¿qué vas a enviar al ingeniero estructural y al exorcista a la hora de comprar una vivienda? Pues no. Fue así como los magistrados le dieron la razón a Stambovsky, este logró recuperar su dinero y esta casa quedó como embrujada en los archivos judiciales. Pero no os preocupéis que tras la repercusión que tuvo este caso, a Helen no le faltaron compradores. De hecho, la vivienda terminó siendo comprada pocos meses después por un famoso cineasta, Adam Brooke. Y yo sé que muchos os estaréis preguntando si ha habido algún otro avistamiento de espíritus en esta vivienda, y lo cierto es que no. De hecho, unos investigadores paranormales que cubrieron el caso un tiempo después dijeron que el motivo por el cual no se había registrado nada es que los fantasmas no le gustaron los inquilinos y decidieron marcharse. También hay quien dice que fue la propia Helen quien se los llevó con ellos. En cualquiera de los casos, desde que los Ackleys dejaron esta vivienda no se ha vuelto a registrar ningún otro hecho paranormal. De hecho, actualmente es una residencia normal y los inquilinos actuales se mudaron en el 2021 llegando a pagar $1.796.000. Una cifra bastante asequible si a mí me preguntas. Sin embargo, un familiar de Helen afirmó que cuando ella falleció en 2003 su espíritu decidió volver a esta hermosa casa. Así que quién sabe, puede ser que ahora mismo nos esté viendo desde aquí. La única casa que está embrujada por ley en los Estados Unidos y el mundo. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darme un buen like, que la aprobación externa siempre viene muy bien, y de suscribirte al canal, que es gratis y a mí me hace muchísima ilusión. Así que nada, me voy a ir yendo, nos vemos en la próxima aventura. Chao.